Socavones de angustia, capítulo 2, de Fernando Ramírez Velarde. Pero en realidad se sentía algo muy triste, muy sola. Sus ojos estaban un poco demasiado de lágrimas por la muerte de Julián Chuquimia. Entonces su madre le pregunta que por qué estaba así, que estaba cansado, y le pregunta dónde estaba Julián Chuquimia. Entonces Donata Ari le dice que su esposo había muerto en las minas. Entonces, bueno, la madre lo acepta así. Lo acepta después de que antes se habían escapado Julián Chuquimia y Donata Ari a las minas. Donata Ari empezó a trabajar al día siguiente con sus quehaceres de la casa. Su madre le da órdenes y su hija obedeciéndola. Entonces empieza a trabajar como se debe. Y bueno, pero se enteran que hay un hijo más, un hijo de su hermano. Donata Ari tenía un hermano que se llamaba Severo Ari, que tendría un hijo llamado Pedro, pero que estaría a cargo en su madre, es decir, a cargo de su madre, ya que su madre le cuidaría a su hijo Pedro. Donata Ari comenzando sus trabajos, y en esos trabajos en el pueblo de Hatum Rancho comenzaría la vida de trabajos dando al patrón. Por ejemplo, las familias de Ari tenían que servir al patrón Cosme Salinas. Era un patrón que dependía de todo, es decir, las familias Ari no tenían una casa propia, que dependía del patrón. Entonces, Severo Ari trabajaba para el patrón, día y noche duramente. El patrón era un poco muy malo, en ese decía y tales. Entonces, en esos trabajos, Severo se enamora de una mujer llamada Casilda, Casilda Condori. Esa mujer en el pueblo no le querían, porque esa mujer era algo como así, como una bruja, porque tendría amantes por todas lados. Por ejemplo, sus amantes iban a los cerros, es decir, Casilda Condori va a los cerros con sus amantes por los ríos y por los maizales. Ya se imaginarán qué tal de mujer era. Y bueno, Severo Ari se enamora de esa Casilda, porque Casilda era una mujer como muy coquetona. Severo Ari se enamora de ella y sin saber nada de ella. Se enamora perdidamente así. El pueblo se entera y los chismes corren por el pueblo. Donata Ari y su madre Sebastiana Ari no hicieron nada, solamente escucharían los rumores tales así. Pero una vez llegó la comadre Florentina, la comadre donde la Sebastiana Ari escucha las palabras de la comadre. Bueno, la comadre le decía que estaba caminando con el Severo y tales, que estaba caminando con el Casilda, ya que Casilda no era tan apreciado en el pueblo, y entonces la comadre aconsejaba a la madre que se separara de Casilda, es decir, que Severo se separara de Casilda. Entonces la madre obedece a la comadre y por la noche al Severo le dice que se separe de esa Casilda. Entonces, sí, el Severo le obedece, porque todo hijo debe obedecer a su madre. Obedece a la madre, pero no fue así tan así, sino es que el hijo salió con sus caprichos, diciendo que se iba a asesinar, tales, porque de verdad lo quería mucho a la Casilda Condori. Pero su madre le decía a su hijo que era una bruja, tales, todo el pueblo estaba contando por el chisme que va con cualquier hombre. Pero el Severo, sin comprender nada, sin ni despertar de sus sueños,
y le dice que era una buena mujer, que la gente solamente hablaba por hablar. Es así como quiere casarse con Casilda Condori. Severo, bueno, con el tiempo después, Severo se casa con la Casilda en la casa de Curacas, que el Curacas era el Don Carlos. El Curacas era Don Carlos y era el padre de la Casilda. Y el patrón, que sería el Cosme Salinas, serían los padrinos. También tendría un hijo llamado Alberto Salinas. Y también todos asistieron al matrimonio de Casilda con el Severo. Asistieron todos, incluyendo al profesor rural. Todos asistieron porque el patrón mandaba y todos asistieron. Y entonces ahí estaban todos los presentes y se casan ese mismo día. Hubo mucha fiesta, hubo bailes con Curacas, con la Donata Ari. Sebastiana por ahí no bailaba, estaba muy descontento, estaba muy sola, es decir, ella pensaba que la Casilda le iba a traer problemas y que también le iba a traer una maldición en la familia de los Aris. Iba a correr a los Yatiris, iba a correr tales, pero siempre le decían que esa mujer va a traer mal en la casa de los Aris. Pero ahí estaba en el matrimonio la madre, pero muy enfadado. Ahí estaba con mucho odio para esa mujer. Entonces, después del casamiento, festejaron todo, tomaron chichas, todos se emborracharon. Ya se hizo de noche después del casamiento. Y bueno, Casilda Condori por la noche se va sin que nadie lo notara. Pero en realidad nota el hijo del patrón que se llamaba Alberto Salinas. Y bueno, se encuentran Casilda Condori con el Alberto Salinas diciendo que por qué no me querías tales. Y en ahí se notaba que la mujer era una cualquiera porque hablaba con el hombre, ya estaba casado y se quería juntar también con el Alberto. Entonces, esos dos por la noche van al maizal. Ya pensarán por qué va la cosa por ahí, sin que nadie lo viera. Pero no fue así, sino es que el Severo Ari buscaría a su esposa. Buscaría porque se habían casado esa tarde y lo buscaría hasta encontrarla en el maizal con otro hombre. Lo encontró así, las polleras y las trenzas, las blusas, todo sacadas. Bueno, y entonces Alberto Salinas se escapó de inmediato, sin que reconociera el Severo del rostro de Alberto. Pero ahí estaba tendida la Casilda Condori. Entonces con tanta furia el Severo lo mata a Casilda. Lo mata en el cuello con sus propias manos, lo asesina a la Casilda. Y bueno, fue terrible eso. Va a ser un mal para los Aris, porque en el pueblo la familia de los Aris era el mejor. Pero ahora que el Severo le ha matado a Casilda, sería el prestigio muy mal. Entonces, esa misma noche muere Casilda.